Hola, bienvenidos al episodio del programa El lado positivo de la empresa familiar, porque creemos que la empresa familiar es posible y potente. Hoy nos acompaña Guillermo Salazar. Guillermo es experto en gobierno corporativo, planificación estratégica de transmisión de patrimonio familiar. Él ha asesorado a numerosas familias empresarias en sus protocolos familiares, en procesos de traspaso generacional, alineamiento de visión familiar y valores para toma de decisiones y resolución de conflictos. Guillermo es autor de los libros Triunfa con tu empresa familiar y Empresas Familiares, herramientas para la gestión del amor y el dinero. Ponente y educador en la área de empresas familiares en Latinoamérica. Fellow miembro de Family Firm Institute. En 2015, él ha sido reconocido con el International Achievement Award de FFI. Hola Guillermo, bienvenido. Hola Mauricio, encantado de estar aquí. Muy bien. Bueno, después de la presentación entonces de nuestro invitado, vamos a empezar entonces a hablar de lo que nos une, ¿no? Que son de las empresas familiares. Y con esta mirada de la parte más positiva. Entonces, Guillermo, nos encantaría que nos hablase un poquito sobre tu libro, que es Triunfa con tu empresa familiar, que habla un poco del sueño compartido. Entonces, con eso queríamos escuchar un poquito de ti. ¿Qué es para ti este sueño compartido y por qué es importante para las empresas familiares? Bueno, Renata, pues de nuevo muchas gracias por la invitación. La idea que tenía cuando escribí el libro era poder entregar una hoja de ruta para que la familia pudiese primero encontrar la mejor manera de comunicarse, luego definir este sueño compartido y finalmente establecer las reglas para llegar al sueño compartido. Pero lo que realmente es el centro de esta ruta es encontrar ese objetivo común que alinea las diferentes expectativas individuales en una cosa que al final todo el mundo se reconoce, al que pertenece, que forma parte de tu identidad personal y también de tu identidad colectiva. Eso que se proyecta hacia el futuro es lo que llamamos el sueño compartido. Llegar a definirlo es quizás lo más importante en esa hoja de ruta porque nos va a permitir, entre otras cosas, justificar el que seguimos juntos como familia empresaria. Entonces, ante la pregunta inicial de este recorrido que se quiere plasmar en esta hoja de ruta, ¿realmente queremos estar juntos? La respuesta se justifica cuando tú tienes un sueño compartido, cuando tienes un horizonte al que estás aspirando llegar en X tiempo y que juntos lo puedes lograr, juntos como familia lo puedes lograr y ese sitio al que vas a llegar te satisface como individuo y lo satisface a todos como familia. Eso es el sueño compartido. En que tú puedas compartir con nosotros experiencias positivas que tú tuviste y con las empresas familiares y que lograron entonces a encontrar este sueño y alcanzar este sueño compartido. ¿Qué experiencias puedes compartir con nosotros? ¿Cuál fue esta ruta que percorrieron para llegar y encontrar lo que los une, los que mantiene juntos? No sé si tienes alguna experiencia para compartir con nosotros. ¿Qué fue positivo? Sí, experiencias positivas, porque al final de todos estos aprendizajes siempre hay una cosa positiva que sale, a pesar de que yo diría que en el 95% de los casos que se acercan hasta a mí para preguntar alguna ayuda o alguna orientación con proyectos de asesoría, en el 95% de los casos siempre hay un conflicto subyacente. Siempre, aunque las familias no lo quieran admitir, siempre hay un conflicto que es el que está detonando esta búsqueda de solución, ¿no? Y lo interesante es que si bien calificamos el conflicto como algo negativo, desde el punto de vista metodológico de trabajo, el conflicto es una herramienta
para encontrar una excusa de trabajo. Es decir, el conflicto al final termina siendo un indicador de una necesidad de cambio. Algo que le está diciendo al sistema, tenemos que modificar lo que estamos haciendo porque tal como venimos no está funcionando. Entonces, cuando la familia reconoce que esto existe y que necesita definir este sueño compartido, empiezan a pasar cosas buenas. Porque digamos que ya sabes que sobre el conflicto tienes que construir. No es una situación negativa porque reconoces que hay una necesidad de cambio. Lo que toca es trabajar en pos de este sueño compartido. Y algunas familias lo definen muy rápidamente, a otras les cuesta mucho. Y hay un pequeño porcentaje que te digo que ellos no terminan definiéndolo, porque realmente no tienen un sueño compartido. No hay una excusa para poder justificar el que sigan estando juntos en torno a un patrimonio compartido, pero son las que menos. Afortunadamente he tenido la dicha de trabajar con familias que realmente se esfuerzan y hacen un gran sacrificio en algunas ocasiones por encontrar el tiempo, dedicarle el trabajo que esto necesita, y son la gran mayoría de las familias empresarias, porque en el fondo sí existe el sueño compartido, lo que pasa es que tienen que descubrirlo. Ahora, ¿cómo se hace? Pues nosotros como equipo de trabajo, porque al final se integra el equipo de consultores con la familia, entendemos que esto es un continuum de tiempo. Esto es algo que comenzó en el pasado, hace muchos años, ha venido recorriendo una serie de eventos hasta llegar al presente, y una vez que estás en el presente y te proyectas al futuro, lo que haces es darle continuidad a eso que llamamos la historia de la familia. Entonces, para poder proyectarte hacia el futuro, tú necesitas saber de dónde vienes como familia, cuáles son los eventos, las personas, los lugares, los objetos, la narrativa, los mitos y los hitos que han hecho que esta familia tenga una identidad particular, que la riqueza que ha construido tiene una justificación legítima y que todo lo que está alrededor de este patrimonio se convierte en un legado. Y este legado es el que queremos seguir transmitiendo a las siguientes generaciones en ese futuro que nos proyectamos. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es descubrir o redescubrir la historia de la familia empresaria. Es interesante, Guillermo, que hablas del conflictos, ¿no? De los conflictos como algo que puede ser positivo, ¿no? Porque muchas veces las empresas familiares perciben los conflictos como algo demasiadamente negativo, y percibir los conflictos, ¿no? Como algo positivo y como una fuente de cambio, ¿no? Para pensar el futuro juntos. Y ahí, pensando en los conflictos y las situaciones, una de las cosas que en las empresas familiares hay son aparentemente antagónicas, son los temas del amor y del dinero, né, que están presentes, elementos presentes en las empresas familiares y que parecen antagónicos. ¿Cómo lo ves eso y cómo gestionar esta relación del amor y del dinero en las empresas familiares? Pues siempre se ha dicho que el amor es muy valiente y que el dinero es muy cobarde. Y eso es así. Cada vez que hay una incertidumbre, los inversores salen corriendo porque no están seguros de que su dinero va a ganar, a producir, a crecer. Y cada vez que hay un reto, pues el amor es el que se impone y el que termina rompiendo todas las barreras. De eso se trata un poco, de saber mezclar la incertidumbre, la seguridad que te da el amar un proyecto como un emprendimiento, y obviamente pues ir sorteando los diferentes obstáculos para poder seguir adelante sin dejar de ser económicamente rentable. Entonces, cuando hablamos de conciliar amor y dinero, hay que tener claro que si bien hay una ilusión por un proyecto empresarial, hay que tener muy claro cuál es la estrategia que te va a permitir que
esa generación de riqueza sea lo suficientemente productiva como para que ese amor que estás creando eh, realmente haya podido estar en sintonía con esa necesidad de riqueza. Y eso siempre al final se termina trasladando a los valores de cada institución, los valores de familia y los valores de empresa. Generalmente tenemos también un contraste entre los valores que la familia nos da. La familia siempre está detrás de la unión familiar. Una empresa condiciona la unión a través de un contrato. La unión de la familia es incondicional. Generalmente nuestras familias, las familias funcionales me refiero, las familias donde existe una clara diferenciación de roles, de límites, de apoyo, donde las familias tienen la capacidad de perdonarse, de respetarse y de tener un nivel de comunicación mínimo, esas son, digamos, las familias funcionales. Aquí las relaciones son realmente relaciones para siempre. En cambio, cuando te llevas al plano empresarial, pues la condición contractual es la que te permite tener ese vínculo entre las personas. Entonces, cuando tienes un empleado que forma también parte de la familia, tienes que aprender en qué escenario te estás moviendo porque los valores que rigen ese escenario son los que deberían estar en ese momento trabajando, ¿no? Otra característica también de las familias es la flexibilidad, la capacidad que tienes tú como familia de comunicarte libremente entre los diferentes miembros. En cambio, en una empresa existe una jerarquía, existen unos procesos en los cuales si necesitas realizar comunicaciones tienes que respetar el mando para la secuencia de mando para poder hacer las comunicaciones. Entonces, cuando tienes una familia empresaria, pues es muy fácil que, siendo tú el hijo del fundador, pues abras la puerta de la oficina y le dices algo a tu papá, ¿no? Eso lo puedes hacer gracias a que es una empresa familiar. En otras empresas eso funciona diferente, no tienes tanta libertad para ello. Y así vamos con diferentes valores. Hay que entender que si bien el amor tiene unas cualidades y unas atribuciones, en ciertos escenarios hay que entender cuál es el rol que tiene ese amor, porque generalmente lo que pasa es que la informalidad de las relaciones de familia las solemos trasladar a la empresa y la empresa necesita más formalidad, necesita más estructura y una manera ordenada de tomar decisiones y comunicarnos, que es lo que requiere realmente una empresa que trabaja con el dinero. Me encantó esta parte de que el amor es valiente, el dinero es cobarde. Eso me encantó, estas expresiones. Interesantísimo. Y bueno, te escuchando, me hago la provocación de que Hall tiene la profesionalización en esta organización y en este equilibrio, ¿no? de perfil de la empresa familiar y de estos límites. ¿Cómo tú ves el rol de la famosa profesionalización de la empresa familiar? Bueno, justamente de esta idea que les comentaba, al encontrarnos en una familia empresaria, estas relaciones naturales, amorosas de familia, que son informales, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para llamar a mi papá o a mi mamá o pasar por casa de mi hermano sin mayor complicación. Esa informalidad es la que nos terminamos llevando a la empresa. Y cuando estamos en la empresa hay una necesidad de que los procesos sean ordenados. Entonces necesitamos ser formales con los canales de comunicación, con los órganos de gobierno, con la forma en que al final tomamos decisiones. Y cuando hablamos de profesionalizar a la familia empresaria, hablamos de tomar decisiones de forma ordenada. Eso es todo. No es que necesitamos que hayan másters o ingenieros o que tengas títulos, altos grados universitarios porque eres un profesional. No, no, no. Se trata de tener la estructura necesaria para tomar decisiones de forma ordenada. Eso es ser profesional.
¿En qué se traduce eso? Pues en que cada una de las reuniones que tengamos de cualquier órgano establecido, puede ser desde un comité de trabajo hasta un consejo de administración, necesitas una agenda previa, es decir, tienes que haberte puesto de acuerdo con los demás de qué temas se van a hablar ese día, tienes que ser puntual al momento de comenzar y tienes que ser puntual al momento de terminar. Es decir, eres profesional porque respetas el tiempo tuyo y el de los demás para dedicarle a esta actividad. Y esas son las cosas que básicamente nos distinguen. No hace falta tener mucho recorrido universitario para ser profesional. Con que seamos responsables, ordenados y puntuales, somos profesionales. Perfecto. Me gusta mucho la idea de profesionalizar la familia empresaria, né? Essa ideia e pensar desta forma. E pensando em ferramentas, né, para a profissionalização, né, e para as empresas familiares, o protocolo familiar é uma das ferramentas muito utilizadas por las empresas familiares. ¿Cuál es la importancia del protocolo familiar, de la construcción del protocolo familiar en el éxito de las empresas familiares? Bueno, Mauricio, ahora que lo mencionas, el protocolo siempre es una muy buena herramienta, pero no hay que confundirlo con el fin. El fin siempre va a ser el sueño compartido, a donde queremos llegar es a ese futuro que nos estamos proyectando, ese propósito de seguir juntos, generalmente asociado a un proyecto creativo de construcción de riqueza y de beneficio con impacto social. Eso es lo que suele ser un verdadero motivador para seguir adelante. Ese realmente tiene que ser el fin. Ahora, el protocolo se presenta como una herramienta para ayudarnos a poner las reglas para llegar hasta allá. Si el fin lo tenemos claro, sabemos a dónde queremos ir, hay que hacer un recorrido durante los próximos años y ese recorrido va a exigir que nos comportemos de cierta manera, utilizando los recursos de la empresa, llevando el orden y la jerarquía de la toma de decisiones, teniendo claro cuáles son los deberes y los derechos de cada uno de los miembros de la familia con respecto al patrimonio y, si es posible, incluso diseñando o poniendo las bases de una sucesión en la administración, en la propiedad y en el liderazgo. Todos esos elementos se pueden transcribir a un documento en el cual esas ideas quedan claras, entre todos lo diseñamos y lo contrastamos, las diferentes opiniones que puede tener cada quien, se terminan creando esas reglas para recordar qué fue lo que quedamos, porque para poder llegar hasta allá vamos a necesitar que no nos confundamos y que estas normas nos dejen claro cuáles son las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Este paquete de normas es el protocolo familiar como documento. Ahora, como proceso creativo, el documento es la consecuencia de una reflexión de la familia pensando en este fin último, en este sueño compartido, entendiendo quiénes son los que están más llamados a participar en los diferentes niveles de aportación de valor en ese sueño compartido, dónde vamos a estar en los próximos años, con qué productos y servicios vamos a estar vinculados, en qué geografías queremos estar, con qué personal nos vamos a apoyar, con qué recursos vamos a contar. Todos estos aspectos son los que se terminan discutiendo y al final nos quedan estos acuerdos, ¿no? Pero una cosa que es muy importante, en todas estas reflexiones, en todos estos sueños, no podemos ser 100% infalibles. Nadie puede predecir el futuro. No puedes protocolizar lo que va a pasar. Es imposible. Entonces, donde realmente queda la responsabilidad de tomar decisiones con aquello que no estaba previsto, con aquellas cosas que no pudimos ver en su momento, o aquellas cosas que después de cierto tiempo cambiaron, esa responsabilidad es de la familia propietaria. Y para eso se crea el consejo de familia o consejo familiar. Ese consejo de familia es el que va a decidir sobre todo lo que el protocolo no dice, con todas las cosas que no estuvieron presentes en el momento de esa
de esas discusiones iniciales, ¿qué vamos a hacer? Cuando las cosas cambien, ¿qué decisiones vamos a tomar? Entonces, al final, un buen protocolo familiar existe porque existe un eficiente y funcional consejo de familia. Esa es la combinación perfecta para poder tener unas reglas que funcionen y que se apliquen y se respeten a lo largo del tiempo. Muy bien. Y bueno, con ese tema del protocolo, que él va a estar muy conectado al contexto de la organización, y me parece que el Consejo de Familia tiene el papel de estar siempre muy atento al contexto. Si se cambia el contexto y hay necesidad de adaptar el protocolo, es una herramienta viva, ¿no? Me parece que ese es un punto importante ahí de comprender. Y por ser este punto vivo, este contexto que hoy es de una forma y mañana es otra, quizás, viene mucho el tema de la sucesión. Hoy yo tengo este ejecutivo, que es quien toma la decisión. Yo tengo estos padres, estas madres que toman las decisiones. Y bueno, en un rato los hijos se tornan padres y madres y van a tener sus hijos, y también se tornan los ejecutivos, ¿no? Es una pregunta amplia, pero nos gustaría empezar a hablar contigo sobre el tema de la sucesión. ¿Cómo tú ves hoy el tema de la sucesión? Hoy en 2024, donde ya tú hablas mucho eso que hablaste, ¿no? Que no es preparar un sucesor o la profesionalización, no es tener un MBA o ser un súper experto en algo, pero es tener responsabilidad, una conducta ordenada, ser impuntuales, cosas tan básicas, ¿no? Pero que no se puede olvidar. Pero ¿cómo tú ves el tema de la sucesión en el contexto actual? Bueno, fíjate, Renata, yo creo que tenemos un gran reto por delante, todos, porque la actual coyuntura del mundo que viven las familias empresarias ha cambiado muchas reglas de juego. Yo te diría, hace unos 20 años, los protocolos familiares que hacíamos, que contemplaban un capítulo de sucesión, tenían exigencias para la siguiente generación para entrar en las empresas. Entonces tú decías, bueno, nosotros como familia empresaria decidimos que los miembros de la siguiente generación, y así me pasó con una familia, me acuerdo en España, que nos reunimos con el fundador y los hijos. Ya el señor tenía unos 70 años, los hijos estaban sobre los 40 y muchos, 50, ya estaban decidiendo sobre la tercera generación. ¿Qué le vamos a pedir a esa tercera generación? Te estoy hablando de la España de los años 2000, inicio de los 2000. Y la lista de exigencias que salía de esa conversación era realmente imposible de cumplir. O sea, te pedían 2 maestrías, 3 idiomas, 4 libros publicados, haber trabajado 10 años en otra empresa. Así que te pedían que tuvieras la S de Superman en el pecho para poder entrar en la empresa familiar. Porque partíamos del hecho de que todo el mundo iba a entrar en la empresa, todo el mundo quería entrar en la empresa familiar. Y esa era la filosofía de aquella época. Hoy en día, 2024, es totalmente diferente. Hoy en día, cada vez que hacemos un protocolo familiar, tenemos que rompernos la cabeza para encontrar cosas que sean atractivas para la siguiente generación. Para decirles, sois bienvenidos, vengan para acá, aquí los queremos recibir, les vamos a dar más de lo que están esperando, porque las siguientes generaciones no están obligadas a entrar en la empresa familiar. Los valores de la sociedad han cambiado mucho. En mi generación, cuando yo me planteé empezar una carrera profesional, vengo de una familia empresaria también. Y el no entrar a trabajar en la empresa familiar era mal visto socialmente. Era como decir, ¿por qué no vas a trabajar con tu familia si es como lo más natural? Y de alguna forma, pues no estaba bien rechazar una invitación de la empresa familiar. Incluso la generación de mi papá, esta situación era impensable. O sea,
hace 60, 70 años atrás, en nuestra sociedad, nadie se planteaba no trabajar en la empresa familiar si tú pertenecías a ella, porque era realmente una traición a la familia. Hoy en día los valores son totalmente diferentes. Hoy en día cualquier chico que está planteando empezar una carrera profesional tiene a la empresa familiar como una opción, como una de las opciones, y generalmente no es la más atractiva. Generalmente hay cosas más interesantes fuera de este país donde vives, con otras condiciones, con otros atractivos, en otras retos y situaciones que una empresa familiar quizás no te está ofreciendo en este momento. Entonces, realmente la sucesión se nos está poniendo complicada porque, y te lo digo, hace 2 semanas estuve trabajando con una familia de Bolivia, eh, una primera generación fundadora de un gran grupo de empresas, una segunda generación, todos metidos a trabajar. La tercera generación, de los 12 de la tercera generación, solamente hay uno que tiene ganas de trabajar en la empresa familiar. Los demás han decidido que no están interesados por múltiples razones, pero básicamente decidieron cada quien tomar su propio camino. Entonces, el problema es que nos estamos quedando sin empresas familiares. La sucesión se está convirtiendo no solamente en un reto, sino realmente en un desafío para las familias empresarias. Necesitamos que las siguientes generaciones vengan a trabajar en las empresas. Tenemos que ser muy creativos como oferta de desarrollo profesional a estas generaciones. Tenemos que darle cosas que quizás no habíamos pensado que les tenemos que dar. Por ejemplo, un alto sueldo, cosa que siempre hemos dicho hasta hace pocos años, que tenemos que pagar los salarios de los mercados. Vale, me parece bien porque es una característica profesional, pero si realmente quieres hacer que haya un incentivo, pues vamos a tener que buscar cosas atractivas e interesantes para las siguientes generaciones. En fin, ese es el desafío que tenemos hoy en día. Lo interesante es que las siguientes generaciones tienen un despliegue de talento impresionante, con unos conocimientos y unas habilidades que no pensábamos que íbamos a necesitar en los siguientes años. Tecnológicamente hablando, las empresas familiares siempre tienen el desafío de ir encontrando dónde pueden ir aprovechando los nuevos recursos que le brinda el avance tecnológico. Y eso generalmente es un costo que muchos empresarios no están dispuestos a incurrir a la primera. Pero una siguiente generación tiene mucho más claro lo que el avance de estos nuevos recursos pueden aportar a una empresa familiar. Y eso es otra de las razones por las que los necesitamos. Necesitamos que ellos vengan, que nos expliquen, que se integren a toda esta nueva evolución empresarial en diferentes dimensiones. Y realmente se nos hace complicado terminar de encontrar mucha del sex appeal, el decirte, mira, vente que somos atractivos, ¿no? Vente que somos una opción para tu desarrollo profesional y te queremos y te necesitamos. Eso ha sido realmente el gran reto que hemos tenido en los últimos años en cuanto a la sucesión. Algunas experiencias que, bueno, es un reto atraer los sucesores, ¿no? Y este que eligió, tú comentaste de un grupo que tenía como 12, si no me equivoco, y solamente uno quería seguir. El ejemplo de este y de otros, ¿qué es que motiva ellos a elegir la empresa familiar? ¿Qué es lo que le motiva a seguir? Lo que de más lindo él mira en la empresa familiar para querer seguir adelante. ¿Qué prácticas ha visto las familias empresarias, né, desarrollar para intentar involucrar a sus miembros, né, de la familia para se involucrarem-se en los negocios o en nuevos negocios de la familia? Pues fíjate, al final volvemos a la esencia, ¿no? Amor y dinero. Si hay una estrategia que yo he visto que funciona y nos ha pasado con todas las familias con las que hemos trabajado en todos los países, es hacer una conexión emocional con la narrativa de la empresa. Es decir, cuando tú estás en una sala reunido con toda la familia y tienes la posibilidad de tener primera, segunda y tercera generación tomando notas de una historia que vas a contar,
y la historia que cuentas es cómo el abuelo creó la riqueza y el legado que quiere dejarle a la tercera generación, cuando tú tienes la posibilidad de contar esa historia, de pasar por todos los eventos que hicieron posible el que ellos estén donde están, tú conectas emocionalmente a las generaciones porque creas identidad y les permites a los chicos hacer preguntas y en muchas ocasiones les permites también que ellos descubran o redescubran quiénes han sido realmente los predecesores de su propia evolución profesional. Incluso tenemos muchos casos, nos pasó una vez en Costa Rica con una familia en la que cuando hicimos el ejercicio de contar la historia, básicamente lo que ocurrió fue que desmitificamos por completo al fundador, porque la tercera generación se imaginaba que el abuelo era poco menos que un dios, era perfecto, era alguien infalible, era la persona que había creado una de las riquezas más importantes del país y todo el mundo lo mencionaba y para ello era al mismo tiempo un orgullo, pero también era vivir bajo la sombra de una figura tan emblemática. Entonces, cuando empezamos a contar la historia y los hijos empezaron a narrar a los nietos del fundador, el fundador ya no estaba presente. Cuando los hijos empezaron a contar muchos de los errores que el papá había cometido, y como emprendedor siempre se cometen errores, pero casi nunca los contamos. El valor del error es una de las lecciones más grandes que tenemos que dejar a las siguientes generaciones, sobre todo si estamos hablando de emprendedores. Cuando empezamos a hablar de esos errores, de los problemas en los que se metieron, de los riesgos que corrieron, de los fracasos que tuvieron empresarialmente, entonces los chicos empezaron a darse cuenta de que esa figura mitológica era en realidad un ser humano fantástico, pero no dejaba de ser un ser humano, con sus miedos, con sus dudas, con sus temores, y se empezaron a identificar. Realmente empezaron a decir, después que escuchaban la historia, decían, pero entonces yo también puedo. Si él pudo, y yo vengo de él, yo también puedo. Él no es tan diferente a mí. Y eso es inspirador, porque cuando tú empiezas a ver que eres parte de algo y que te están invitando a participar y que realmente te emocionas cuando escuchas esa historia, ahí los tienes. Ahí empiezas a decir, estos chicos serán futuros propietarios. No sé si serán futuros líderes, pero como propietarios van a amar lo que van a recibir. Eso es lo mínimo que esperamos de estas siguientes generaciones, que estén realmente emocionalmente comprometidos y que no descuiden lo que van a recibir porque tienen una gran responsabilidad. Entonces, narrar la historia es lo que nos permite que las siguientes generaciones sientan que ese llamado es auténtico, que es válido para ellos y que de alguna forma la posibilidad que ellos tienen para aportar está ahí. ¿De qué forma? Pues ya después lo diseñaremos, ya veremos a qué nivel puedes tú realmente aportar valor a todo esto, pero lo que quiero es que entiendas que eres parte de esto y que es auténtico. Tú eres una pieza en esta historia de la que tienes que estar muy orgulloso y realmente lo logras cuando haces este tipo de ejercicios. Muy interesante todo que tú nos traes y todas estas reflexiones y todos estos puntos importantes. Como nosotros estamos así mucho enfocados en el lado positivo, ¿no?, de la empresa familiar, nos gustaría así que, si fuera posible, que nos hable y comente con nosotros para ti, con toda tu vivencia, todo tu conocimiento y todas las reflexiones que te han hecho en toda tu trayectoria, ¿no? ¿Qué es de más positivo que tú percibes en las empresas familiares? ¿Qué es el punto más positivo que te parece la empresa familiar? Bueno, yo creo que en la medida en que el propósito de una familia empresaria para seguir generando un patrimonio que aporte valor, un propósito que está claramente y genuinamente definido, eso crea una positividad que se transmite a diferentes elementos de la estructura de la empresa familiar.
Si una familia sabe que está haciendo algo por su propio bien, por el bien de la comunidad, por el bien del país, eso cuando tú lo ves en una familia empresaria es muy inspirador. De hecho, yo he tenido la posibilidad de conocer y la dicha de conocer a muchos líderes de empresas que esto es quizás el motivo principal. Ellos están ahí porque hay algo que la vida les puso enfrente y ellos se dieron cuenta que podían aportar algo y que ese beneficio no solamente redunda en sus propias familias, sino también que impacta en el resto de la sociedad. Y son personas que lo hacen de forma de verdad muy sincera y crean ese buen ambiente, ¿no? Y al final creas todo un ecosistema alrededor de la familia empresaria que se termina contagiando de esa buena, de ese buen espíritu de trabajo. ¿Qué otra cosa creo yo? Obviamente cuando el valor del trabajo es el que manda, es el que realmente la familia identifica como uno de los más importantes, ahí creas tú también una dignidad social que está en torno a la productividad y que se entiende que trabajando es que se crea riqueza y cuando una familia empresaria puede liderar un proyecto empresarial en base al valor del trabajo, creas un ambiente muy propicio para que esto se permee a diferentes estratos sociales. Otra cosa que creo que también es positivo en las familias empresarias es que si estamos basándonos en que hay una familia que tiene un amor entre los miembros, y cuando hablo de amor hablo de afecto auténtico, de respeto, de ese tipo de buen rollo entre los miembros de la familia, una de las cosas que más me gusta es que en los consejos de familia, siempre en algún punto, por lo menos una vez, hay un momento en que todo el mundo se ríe, pero una carcajada, porque alguien contó un chiste y resulta que eso es parte de la propia historia de la familia y todo el mundo lo conectó. Yo a veces ni me entero de que se están riendo, pero una familia que está reunida trabajando tiene que reírse, tiene que encontrar un momento de ese desahogo, de explosión del humor, porque eso es lo que te distingue una familia sana. Entonces, cada vez que la familia se reúne profesionalmente a trabajar, si no hay una carcajada en la reunión, yo creo que esa reunión hay que repetirla porque no salió bien. Y es parte de esa motivación que te da el saber que estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, creo que esos son aspectos positivos de trabajar con familias empresarias que de verdad a mí particularmente siempre me inspiran. Aprendo muchísimo con ellos porque creo que de cada reunión siempre me llevo algo y eso no solamente me pasa a mí, le pasa a todo el que se va contagiando con lo positivo de las familias empresarias. Es muy inspirador escucharte, Guillermo, y incluso tu libro, né, Triunfa con tu empresa familiar. A mí, né, me gusta mucho el mensaje positivo del libro y ahora hablas, né, de 3 cosas como el impacto, né, que las empresas familiares pueden tener en la sociedad, el valor del trabajo, né, y poder tener satisfacción, reír. Pienso que son 3 cosas muy importantes, né, de las empresas familiares. Generar alegría para la familia, ¿no? Y para la gente que está a su alrededor, ¿no? Que muchas veces se olvida de eso, ¿no? Sí, o si piensa que no hace parte del contexto, ¿no? Eso es muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces llegamos al fin de nuestro primer episodio, ¿no? Y nos quedamos muy contentos de tener aquí con nosotros y ojalá tengamos otras oportunidades. Entonces, no sé si tienes algún mensaje más, si no, ya nos despedimos. Bueno, para mí también ha sido muy positivo el haber sido parte de este primer programa. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor abrir el ciclo que estoy seguro va a ser todo un éxito de ustedes dos, Mauricio y Renata. Y mi mensaje es, adelante, una familia empresaria es el sueño compartido más bonito que pueden tener. Trabajar en torno a un proyecto y generar un legado
es lo mejor que podemos dejar para las siguientes generaciones. Muchas gracias. Guillermo. Hasta.